Buenas tardes, jóvenes. Ya miércoles ya. Mitad de la semana, tan rápido, ya se está yendo esta semanita, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar con su clase, chicos. ¿Qué es lo que me van a hacer? Para decir, maestra, ¿qué vamos a hacer? Vemos unos cuadros aquí, maestra, ahora qué nos puso. Ok, vamos a empezar primero que nada la clase con una actividad. Ustedes me van a enlistar 3 cambios de la revolución científica que tuvieron impacto en la concepción de la ciencia. Cambio, impacto y en qué forma. O sea, ahorita vamos a ver qué es la revolución científica, porque a lo mejor Miguel maestra, pero ¿qué es la revolución científica? Ahorita vamos a verlo y ahorita les explico su actividad, ¿ok? Nada más que primero, no sé por qué ahora empecé primero con la actividad y después con la clase, pero bueno, ahorita les explico qué es lo que me van a poner, ¿ok? Vamos a empezar. Primero que nada, ¿qué es revolución científica, verdad? Si ustedes se van a preguntar, maestra, ¿pero qué es revolución científica, maestra? Usted nos pone y nos encarga la actividad primero y luego pues no sabemos qué es la revolución científica, profe. Okay. Dice, la revolución científica por tanto hace referencia a un periodo de tiempo en el que, como su propio nombre lo indica, las ciencias juegan un papel determinante. Y es que durante los siglos, a ver, déjame, me acuerdo, X, V y I, un palito, 16 y 17, si no me equivoco. Espero que no, porque si no hay que vergüenza con ustedes. 16 y 17, en plena edad moderna, el desarrollo de campos como la química, la anatomía, la astronomía, así como los citados previamente, sentos las bases de la ciencia clásica, y en todo ello en detrimento de una iglesia. Sí, de una iglesia, sí, detrimento de una iglesia, así como de una religión que ofrecían respuestas que quedaron obsoletas. Como vemos aquí, nos está diciendo que la revolución científica es un periodo de referencias hacia las ciencias, hacia determinados, obviamente, en qué moderna, en cómo se fue desarrollando la química, la anatomía y la astrología. Obviamente, cómo previamente se va basando todo esto hacia las ciencias clásicas y hasta hoy que estamos en el siglo XXI. Luego dice, de esta forma, la revolución científica provocó que los métodos de construcción del conocimiento estuvieran basados en la observación, en la experimentación y en la racionalidad. Unos métodos que fueron muy cuestionados, de tener, ¿por qué fue? Bueno, aquí como dice, fueron muy cuestionados al tener a la iglesia como gran poder y capacidad de influir en el pensamiento de la población. Esto fue como ven lo que dice aquí, fue como se puede decir, esa observación más que estaba muy metida a lo que es la religión, la iglesia. O sea, como ahorita la iglesia, pues yo respeto todas las religiones, yo no juzgo a nadie, tampoco critico ninguna religión, nada. Pero en mi punto de vista, la iglesia no tiene nada que tener aquí metiéndose sobre la ciencia, sobre experimentos, sobre nada. Ni menos cuestionar, porque pues la iglesia, ¿qué tiene que haber aquí? Aquí no, bueno, yo pienso eso, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo que la iglesia tenía ese gran poder y esa capacidad y esa influencia de influir hacia los pensamientos de la población. Yo me imagino que obviamente que la iglesia se metía en la población, o sea, hacia la gente, hacia la comunidad, de que no creer en las cosas científicas como medicina, como los experimentos que habían a lo mejor en esa época, que estaban influenciando a lo mejor a la gente, y a lo mejor la iglesia decía que eran cosas malas, cosas del diablo, todas esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, luego dice, y es que en numerosas investigaciones la revolución científica se opuso a determinados postulados que la iglesia consideraba válidos y por ende la población también.
O sea que, como nos está diciendo aquí, si la iglesia aceptaba esa revolución o aceptaba ese método científico o aceptaba ese nuevo medicamento que sacaron o un invento, ¿verdad? Obviamente también la gente, ¿por qué? Porque la iglesia influía bastante y obviamente la gente va a hacer lo que la iglesia les diga o lo que les diga el padre. Luego dice, por esta razón la Inquisición, a través del control de libros, entre otras prácticas, trataba de frenar el avance de estos científicos. De esta forma, trataba de que los fieles no perdieran la fe ante las nuevas teorías. Es por ello que personajes como Galileo Galilei, que de hecho ya habíamos hablado en la clase pasada, René Descartes, entre otros reconocidos científicos, tuvieron que enfrentarse a estas corrientes de pensamientos que ofrecían la iglesia, aunque ello, como ocurrió en determinadas ocasiones, les costase la vida. Como habíamos aquí, y habíamos hablado de Galileo Galilei en la clase pasada, y obviamente Galileo Galilei y René Descartes trataron de enfrentarse a esas palabrerías o a la iglesia para que la gente viera que todo lo que se estaba haciendo, tanto ciencia como tecnología, era algo bueno, pero obviamente que no pensaran que lo que la iglesia les decía, que esos pensamientos o que esos inventos eran malos, no, que es al contrario, que era bueno para ellos. Tanto Galileo como René trataron de enfrentar hacia esas personas y hacia la iglesia, como dice aquí, hasta que les costara la vida, para que gracias a eso hoy en día nosotros tenemos la ciencia, tenemos la tecnología, creemos tanto en la ciencia y creemos en la tecnología y nos encantan las nuevas cosas que están sacando la tecnología igual a la ciencia, porque gracias a ellos la iglesia pues se fue un poco retirando, ¿verdad? Y permitió a que evolucionaran estos dos métodos, estos dos métodos y tecnologías, tanto ciencias y como métodos formados, o sea, para que así siguieran fomentando y siguiera evolucionando la ciencia y la tecnología. Ahora vamos, características de la revolución científica. A continuación vemos las principales características de esta revolución. Hace referencia a un periodo de tiempo comprendido entre los siglos XVI y XVII. Gracias a este periodo se sientan las bases de la ciencia clásicas y de las teorías que podrían ser consideradas como las primeras aproximaciones a la ciencia moderna. La Iglesia, a través de la Inquisición, trataba de frenar el avance de estas ciencias. Esta revolución fue posible gracias al desarrollo de ciertos campos como la biología, la química, la anatomía, entre otros. No obstante, aquellos campos en los que más cambios se produjo fueron las matemáticas, la astronomía y la física, y todo ello dando lugar al método científico. Como vemos aquí ya se frenó todo, aquí ya se enfrentaron a la iglesia. ¿Para qué? Para que fuera evolucionando, para que se fuera desarrollando, para que la gente viera que tanto la ciencia como las matemáticas, la anatomía, todo eso nos iba a servir a nosotros y a ayudar, ¿verdad? Para poder lograr así y llegar a lo que viene siendo al método científico. Luego dice, desde entonces la construcción del conocimiento ha estado basada en la observación, la experimentación y la explicación racional. La iglesia, por el avance de esta revolución, comenzó a perder poder. Al perder sentido sus ideas gracias a la observación de muchos científicos de la época. Entre estos científicos destacaron René Descartes y Galileo Galilei. Gracias a estas personas, ya me dio la tos. Gracias a estos dos científicos, René y Galileo, lograron a que la gente viera el poder que tienen las ciencias, al poder que tenían los científicos, que gracias a ellos podían lograrse y curar y evolucionar, ¿verdad? Y la iglesia pues perdiendo, pues como dice aquí, ¿verdad? Perdiendo el poder, pues tuvo que aceptar, ¿verdad? Que pues, no se tiene que meter en la ciencia, ni en la tecnología, ni en nada de este tipo de cosas, todo esto de biología, anatomía, no. Así como ellos quieren que se respeten, también deben respetar nuestras cosas, este tipo de cosas, este tipo de gente que son inteligente, gente científica, gente que sabe, ¿verdad?, lo que hace. Luego dice etapas de la revolución científica. Hay 4 etapas de la revolución científica. ¿Cuáles son?
Estas 4 etapas se denominan en función del aporte que se produjo en dicha etapa. La primera fue la revolución disculpen, revolución copernicana. Ay, Dios mío. Siempre tengo mi agua aquí y ahora no la traje. Copernicana. Inicia con Nicolás Copérnico. Por eso se llama copernicana, por Nicolás Copérnico. Es muy centrada en campos como la astronomía y la física. En esta etapa destacan lo que son los científicos como Newton o Galileo Galilei. Obviamente, pues todo esto es lo que ellos inventaron y lo que ellos lograron, ¿verdad? Y la siguiente es la revolución darwiniana. Recibe su nombre por los aportes de Charles Darwin. Se centra en campos como la biología y las ciencias de la Tierra. En este sentido, su principal aporte es la teoría de la evolución. O sea, ¿de la evolución de qué? La evolución de la ciencia, la evolución de la biología, la evolución de los campos, la evolución de lo que viene siendo la Tierra, cómo va evolucionando, cómo va obviamente la cosecha también. ¿Por qué? Porque también se está viendo y se está centrando en qué, hacia los campos y hacia los estudios de las ciencias, tanto como biología como ¿qué más? Como ciencias sociales. Luego dice revolución. Ay, aquí se me olvidó ponerle las gomitas, pero acá están las otras dos de las etapas. Aquí están las otras dos jóvenes. Nada más que se me pasó a ponerle las palomitas. Aquí están las otras dos etapas, que parece que son 4. También está la revolución einsteiniana. Hace referencia a las teorías desarrolladas por Albert Einstein. Se centran en campos como la física. También está la otra revolución, que es la revolución indeterminista. Hace referencia a las posturas adaptadas por los científicos, contraria a la postura de que la ciencia era determinista. En este sentido, se superaba esa concesión, dando lugar a una ciencia en la que se contemplaba esa indeterminación. Como vemos, aquí estamos viendo obviamente que la revolución einsteiniana se hace referencias a las teorías desarrolladas por Albert, o sea que se centra más en el área de campos, o sea físico, como la física, obviamente también qué tipo de lo que se viene siendo un poco numerosos a las matemáticas también, un poco centrándose también en el campo, también y la otra, la revolución indeterminista, se hace más y se adapta más a las posturas de los científicos y determina más el sentido de concesión si la ciencia está obviamente determinada en buena contemplado y en un buen lugar, ¿verdad? Y por el momento sería todo. Vamos a explicar la tarea. Vamos a explicar vamos a explicar la revolución científica y tecnológica, cambios. Obviamente la revolución científica y tecnológica es la más importante de la revolución del siglo XX, ya que en el país hace una revolución social y no se alcanza los más elevados niveles de procesos económicos y tecnológicos, que se queda desenganchados de las fuerzas históricas, que son fuerzas económicas con otro tipo de nombres, o como vienen siendo otros tipos de tecnologías también. Obviamente aquí le van a poner cambio sobre la ciencia. ¿Qué es lo que cambió la ciencia? No es ponerle, pues pues ha cambiado desde el siglo XX hasta ahorita, lo del siglo XXI, pues sí se ha mejorado. ¿Qué impacto ocasionó a la gente? A lo mejor tú dices, bueno, hoy en día no había tantos, una cura como para el cáncer, o a lo mejor sí había, pero evolucionó la cura, evolucionaron los tratamientos, tanto también para el SIDA. De hecho ya sacaron, no sé si es una vacuna, no me acuerdo bien la verdad. Obviamente, ¿qué cambios está generando a este nuevo siglo? ¿Qué impacto está generando a la gente? ¿Y en qué forma? Obviamente vamos a decir, ¿en qué forma? Bueno, la gente se queda sorprendida de que gracias a la tecnología se logra una vacuna, se logra tener internet, se logra poder tener una videollamada con familiares que están en Estados Unidos, que están en Monterrey, que están en Puebla, que están en México, que están en Querétaro, que están en Guatemala.
obviamente todo eso, el impacto que les genera a las personas. Eso es lo que ustedes me van a hacer. Y como ven, nada más son tres lo que van a poner, ¿ok? Si tienen dudas y si los enredé, espero que no, porque, ay Dios, no me gusta enredarlos. Pero como quiera, yo saben que yo les contesto, a veces sí tardo, ¿verdad? Pero le trataré de contestarles. Recuerden, todo es sobre qué cambios de la revolución científica y la tecnología. Obviamente como las computadoras, el internet, las medicinas, incluso los tratamientos médicos, incluso la ciencia, todo obviamente todo eso lo que viene cambiando y qué impacto generó hacia las personas y en qué forma, ¿ok? Bueno chicos, que tengan una bonita tarde, espero que les haya gustado mi clase y pues ya saben, cualquier cosa yo les respondo. Bye, yo los veo en la siguiente clase, cuídense.